Buenas noches, mi nombre es Tatiana Leighton y a continuación haremos referencia a lo que es los delitos informáticos. La definición de delito informático dice que es toda aquella acción en la que un sujeto incurre mediante el uso de un sistema informático violentando la integridad, disponibilidad y confidencialidad de algún dato o alguna información, ya sea de carácter personal, hacia personas ajenas o la integridad de datos de una institución o un estado. Este tipo de delitos puede ser ocasionado, ¿verdad?, o producido gracias a diferentes herramientas, como son teléfonos celulares, computadoras, o tablets, ¿verdad? Algunas que tengan acceso a internet es demasiado importante debido a que esta difusión es mucho más rápida al realizarse. Esto se utiliza, ¿verdad? Estas herramientas se utilizan con el fin de difundir una información personal de una empresa, inclusive del Estado, violentando los principios que anteriormente comentaba, que es integridad, disponibilidad y confidencialidad. Al violarse estos principios, los datos quedan expuestos fácilmente, pudiendo ser extraídos mediante algún tipo de virus, ¿verdad?, o suplantación de identidad o alguna extracción humana. La legislación nacional de Costa Rica controla lo que es la violación de las comunicaciones electrónicas. Esta será reprimida con pena de 6 meses de prisión a 2 años a la persona que descubra los secretos, vulnere la intimidad de otros sin su consentimiento, se apodere, accese, modifique, altere, intercepte algún tipo de información de terceras personas que estén contenidos en medios electrónicos, informáticos, magnéticos o telemáticos. Es decir, por ejemplo, si una persona toma o accesa al teléfono celular, por ejemplo, y tiene una foto y la difunde, esto es un delito, debido a que se está realizando sin el consentimiento de la persona a la que pertenece la información, la foto o el video. Dentro de estos, por ejemplo, se encuentran los casos de muchas modelos, ¿verdad?, y presentadoras que en su momento grabaron un video de carácter sexual con su pareja, después surgió un rompimiento y este rompimiento lo que hace como consecuencia es que las exparejas logren difundir la información, ayudando a denigrar a la persona, a que la integridad de la persona se vea afectada y de igual manera logra que el honor se vea completamente afectado. Dentro de estos casos también podemos hacer referencia a casos como el ciberbullying, ¿verdad?, que muchas veces son, o en muchas ocasiones se presentan situaciones donde las personas son tratadas por bullying, se les hacen memes, se les hace chota, demás, se les da una persecución importante o un acoso por parte de los compañeros, y en muchas ocasiones genera afectación psicológica, ¿verdad? Y muchas veces logran hasta la muerte. Esto porque no sabemos la cantidad de daño, ¿verdad?, o la magnitud de daño que se va a causar debido a este tipo de situaciones, ¿verdad?, o este tipo de difusiones. Hay agravantes de la pena en cuanto a la violentación, ¿verdad?, de lo que es las comunicaciones, que va de 3 años de prisión si las acciones anteriores son realizadas por personas que tienen encargados soportes electrónicos, informáticos, magnéticos o telemáticos. Es decir, se agrava la pena si las personas encargadas de mantener alguna base de datos o alguna información la entrega para que sea difundida o utilizada de la manera no adecuada. Por ejemplo, se puede dar el ejemplo de las personas o los encargados que tienen bases de datos de todos los empleados de una empresa y se las entrega o se las vende a los bancos, mismos que harán
un acoso telefónico, ofreciendo tarjetas de crédito o productos de diferentes bancos. Entonces muchas veces este tipo de acciones generan un delito porque se están entregando sin la autorización de los compañeros donde se elabora. Después está el artículo 17 bis, que hace referencia a lo que es el fraude informático, ¿verdad? Que se dice que se impondrá pena de prisión de 1 a 10 años con la intención de obtener a la persona que con la intención de obtener un beneficio patrimonial influya en el procesamiento y resultado de datos de un sistema de cómputo o datos falsos, incompletos o uso indebido de cualquier dato que incida en el proceso de datos de algún sistema. Por ejemplo, esto ocurre cuando se dan las famosas llamadas telefónicas, donde se hace decir que es de parte de un funcionario del banco, el cual no existe, ¿verdad? Y por falta de información de las personas se logra dar la información que se solicita y ellos mismos logran accesar a esas cuentas bancarias con esas claves telefónicas y robar o incurrir en un fraude, obteniendo ya ellos el beneficio económico, ¿verdad? Que es robar en ese momento el dinero que esté en esas cuentas bancarias. La alteración de datos y sabotaje informático también se encuentra regulado por el artículo 229 bis, que dice que tendrá una prisión de 3 a 4 años la persona que por cualquier medio accese, borre, suprima, modifique o inutilice sin autorización datos registrados de computadoras. Es decir, esto aplica para esas personas que accesan sin permiso a algún ordenador o algún computador, por ejemplo en alguna oficina, que yo tenga mi clave y demás y la persona llegue y solamente ingrese, borre datos, altere datos, números, teléfonos, cuentas bancarias, números de depósitos y demás, ¿verdad? Las penas van desde unos meses de prisión hasta 10 años de cárcel, siendo esta la pena más elevada. Es decir, que debemos tener cuidado con nuestras claves de acceso a las computadoras o a distintas plataformas que tenemos, debido a que éstas se pueden violentar y causar gran perjuicio a lo que es la empresa o alguna institución del Estado. Algunas técnicas que se utilizan para realizar fraudes son los virus, el phishing, el spam, el adware y el spyware. Estos últimos hacen referencia a esas ventanas emergentes de duplicación de otras páginas web. Es decir, que son las páginas no seguras que se generan mediante anuncios y que nos piden algún tipo de información, ya sea de tarjetas de crédito o débito, y logran vaciar las cuentas. Esto se hace inmediato debido a que es por medio de la red. Entonces todos estos fraudes se benefician por el internet casualmente. Los virus son ingresados a computadoras, por ejemplo, y se propagan, igual que los gusanos, por ejemplo, que logran reproducirse rápidamente. Por eso hay unos que se llaman troyanos, se logran reproducir fácilmente y logran dañar los ordenadores y se pierde mucha información. Y el phishing era lo que se conoce, ¿verdad?, como las famosas llamadas o suplantación de identidad, ¿verdad?, que mediante engaños se logran obtener fraudes, donde se dice que, por ejemplo, son funcionarios del Banco Nacional o el Banco Crédito Agrícola y se les solicitan claves de acceso donde no se deben entregar. Factores que influyen en el delito informático, bueno, muchas de esas es la falta de información y capacitación, ¿verdad?, que tienen los usuarios acerca de sus cuentas bancarias, de cómo accesar el sitio web, o muchas veces encontramos que esas claves de acceso y esos usuarios están detrás de alguna tarjeta que nosotros manejamos, la podemos perder y fácilmente pueden accesar y vaciar alguna cuenta. La poca publicidad que hace referencia a la prevención de este tipo de delitos y sistemas tecnológicos como computadoras que no cuentan con algún tipo de antivirus, ¿verdad?,
o cortafuegos para poder prevenir el ingreso de alguna infección, ¿verdad?, que vaya a dañar los ordenadores. Falta de capacitación del personal de las instituciones para proteger sus contraseñas y usuarios, ¿verdad? Dentro de otros tipos de delitos informáticos están las estafas. Esas estafas se logran consumar ya en el momento en que por medio del engaño la persona entrega toda esa información, ¿verdad? Y esto es un fin económico que tienen terceras personas. La piratería se caracteriza porque se obtiene beneficios económicos a través de reproducciones no autorizadas y quebrantando los derechos de autor. La difamación y las calumnias hacen referencia a los delitos contra el honor. Estos toman una dimensión más grande debido a que estar en la red logran mayor difusión, ¿verdad? O porque la magnitud, o se hace en una magnitud muy grande. Por ejemplo, cuando se difunden por medio de la red, muchas veces en alguna aplicación, por ejemplo de WhatsApp, se pueden hacer listas de difusión y en menos de un minuto la foto o el archivo o algo le llega a X cantidad de personas, ¿verdad? Entonces, gracias a la red y al internet, esto se puede difundir más fácilmente. Entonces, mediante un medio masivo, se logra llegar a perjudicar a terceras personas. Como lo hablábamos en el caso de videos, que tienen actos sexuales, por ejemplo, con parejas y que en algún momento de terminar la relación, se logran publicar por algún tipo de venganza o buscar algún beneficio. Dentro de estos también podemos encontrar un delito que es el revisar el teléfono de la pareja o de alguna otra persona sin autorización o grabar a personas, ¿verdad?, sin su debida autorización y utilizar esos audios con algún otro fin, que no sea, por ejemplo, comunicarse entre la persona que lo envía y demás, sino lograr difundirlo para perjudicar a esa persona. Un delito muy importante es el de la pornografía infantil. Se detalla un poco más debido al que fue el que me llamó más la atención. La Organización de las Naciones Unidas define la pornografía infantil como la representación por cualquier medio de un niño dedicado a actividades sexuales, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordiales sexuales. La pornografía infantil constituye un problema de dimensión internacional debido a que esto genera grandes redes. Gracias al internet se logran difundir por medios electrónicos, correos, WhatsApp, Facebook, Instagram u otras aplicaciones que son difíciles de rastrear, ¿verdad? Y que se aprovechan en este momento para generar ese tipo de delitos. Este problema afecta enormemente los derechos del niño, sino porque se ve afectada la integridad física y psíquica, y también están propensos a la prostitución, a la venta y a la explotación sexual. Esto con el fin de generar placer a otras personas que sean, por ejemplo, pedófilas, ¿verdad?, o con algún trastorno mental o problemas psicológicos que les llame la atención tener relaciones con niños o simplemente tener pornografía y eso les genere algún tipo de satisfacción. Es importante recalcar que debemos informar a nuestros niños acerca de la importancia de comunicar cuando alguna persona se comunica con ellos y empieza a solicitar alguna foto o algún video, que lo informen. O de igual manera es importante decirles que no se deben comunicar ni difundir ningún tipo de información debido a que la inocencia de los niños muchas veces es tan grande que no lo ven con ninguna malicia y eso puede generar algún tipo de robos, violaciones o que los puedan citar en algún lugar y generarles algún tipo de daño.
Muchas gracias y esta fue mi presentación.